Pasajes oscuros de la Biblia. Quisiera en este apartado analizar unos pocos pasajes de la Sagrada Escritura que tienen relación o con el mundo de los ángeles, de los demonios o de los dones. No se pretende en este apartado pasar revista a todos y cada uno de los versículos que tratan de esos temas, sino solo de analizar unos capítulos concretos que nos parecen más interesantes por su oscuridad, por la dificultad que conlleva su interpretación. Precisamente estos pasajes, por ser tan oscuros, suelen ser pasados por alto en casi todas las exégesis de los libros sagrados. En el ámbito de los exegetas hay un sencillo modo de desembarazarse de la tarea de tener que interpretar aquello que no entendemos, y es anotar a pie de página que se trata de un texto arcaico y que por lo tanto, aunque no se atrevan a decirlo por escrito, que su interpretación tampoco importa mucho, pues se trataría de un texto contaminado con creencias primitivas. Como si toda la Biblia, hasta en sus pasajes oscuros, no fuera irreprochable fuente de conocimiento y autoridad perfecta, pues es Dios mismo quien nos habla y enseña. Pues bien, esa inmaculada fuente de conocimiento no solo nos deja claro que existe el demonio, la posesión y el exorcismo, sino que también nos dice de paso, como sin intención de incidir mucho en ello, que los brujos pueden tener poder. Es decir, que aquellos que tienen trato con los poderes de las tinieblas pueden gozar de ciertos poderes. Como se verá más adelante con el pasaje de los magos del faraón y los profetas de Baal. También nos habla la Biblia de los dones misteriosos que algunos hombres pueden tener y que no provienen del maligno, como analizaré en el caso de Balaam y de Simón el mago. Y por último también dejo constancia en este capítulo de lo complicada que puede ser la angelología de la Biblia, mencionando el caso del ángel que lucha con Jacob y de las visiones de Ezequiel. Recuerdo hace años una conversación con un judío ortodoxo en la que hablábamos de lo que los judíos creían acerca del demonio y la posesión. El judío me explicó que había unos pocos rabinos especializados en el lado oscuro de la Torá. La expresión me pareció fascinante, el lado oscuro de la Torá. Todas y cada una de las palabras del texto sagrado son luminosas, encierran luz. No obstante, esas líneas sagradas también mencionaban la oscuridad que se halla en la creación. También la Biblia tenía sus criptas, sus subterráneos. Y eso hacía al libro de Dios aún más fascinante. Dios, que es luz, enseñándonos acerca de la oscuridad. El ángel que lucha con Jacob. El primer pasaje del que quisiera hacer mención es el de Génesis 32, 25 a 31 que transcribimos aquí. Quedóse entonces Jacob solo, y un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Como viese que no le podía, alcanzóle en la articulación del muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob mientras peleaba con él. Entonces dijo: Déjame marchar, pues raya el alba. Mas respondió Jacob: No te dejaré marchar hasta que me hayas bendecido. Él le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Dijo él: Ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con hombres y has vencido. Jacob, entonces le preguntó: Declárame, por favor, tu nombre. Respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre? Y allí mismo le bendijo. Jacob denominó al lugar Penuel porque se dijo: He visto a Dios cara a cara, y sin embargo ha quedado a salvo mi vida. Me gustaría poder dar una explicación a este pasaje, pero no la tengo, ni plena, ni parcial. Me siento satisfecho de poder mostrar mi análisis a base de preguntas, que no de respuestas. ¿Por qué un hombre material lucha corporalmente con un espíritu? Esa es la gran pregunta que subyace a cualquiera que lea ese texto después de haber leído los tratados escolásticos. Cabría la posibilidad de que la lucha fuera espiritual. Pues el texto da a indicar lo contrario, porque la herida que va a recibir es material, y además habla de que le ha visto cara a cara e incluso le pide que le deje marchar. Porque si Jacob era bueno, lucha con un ángel bueno, y queda claro que es bueno porque le pide la bendición y después lo designa con el término Elohim. ¿Por qué le exige la bendición a un ángel? En principio debería suplicarla, no exigirla, ni tampoco luchar materialmente por el servidor de Dios.
Porque el texto sagrado elogia de Jacob el hecho de haber luchado con Dios. Porque dice al ver al ángel que ha visto a Dios. ¿Cómo se ve? Todos son preguntas. A todo este hecho se le pueden buscar muchos simbolismos espirituales, muy bellos algunos de ellos, pero la cuestión que continúa vigente es qué pasó realmente. ¿Cuál fue el hecho histórico que sucedió y que se nos relata de modo somero con un lenguaje tan arcaico? Moisés y el ángel del camino. En su versión más literal este extraño texto de Éxodo 4, 24 a 26 dice así: acaeció que, en el camino, en una posada, hizósele llave el encontradizo, a Moisés, e hizo ademán de matarle. Entonces Séfora, cogió un sílex, cortó el prepucio de su hijo y tocó, con él, sus pies, exclamando: realmente eres para mí un esposo de sangre. Llave, le dejó al tiempo que ella dijo, esposo de sangre, aludiendo a la circuncisión. Sin más contexto, sin más explicaciones, ¿qué podemos decir de unas líneas arcaicas y misteriosas que se nos presentan con esta brevedad? Pues la verdad es que poco. Pero entre las pocas cosas que podemos saber con seguridad es que se trata de un texto muy similar, casi paralelo, al de Génesis 32, 25 a 31. Cuando dice que hizósele llave el encontradizo es evidente que se está refiriendo a un ángel. Pues en Génesis 32, después de la lucha con el ángel, Jacob dirá: he visto a Dios, Elohim, cara a cara. Es decir, el mensajero como representante del que envía. En este caso también hay una lucha, o un intentar huir, en la tienda o en el campo, o al menos un tiempo en el que el ángel se acerca con el ademán de matarlo, porque a la esposa le da tiempo a circuncidar al hijo de Moisés. En ambos textos la acción del ángel no es inmediata. En ambos casos no parece que sea un ángel caído el que se aparece, porque se les denomina como enviados por Dios dado que se les llama Elohim y Yahvé, en razón del que los envía. Lo cual nos da una interpretación del porqué de la lucha y del ademán de matarle, la desobediencia a los mandatos de Dios. No sabemos qué hizo Jacob para que le enviara Dios un ángel a que luchara con él, pero en este caso fue la desobediencia al mandato de circuncidar a su hijo. Espiritualmente podríamos interpretar estos dos textos como que Dios les advirtió una y otra vez a ambos de que hicieran algo. Y que como no obedecían, finalmente, tuvo que enviarles una especie de castigo visible para que entendieran que a Dios no se le debe desobedecer. En el caso de Génesis 32, es posible que durante la lucha Jacob orara a Dios, pidiera perdón, y que la lucha no solo fuera física sino también espiritual. De forma que por eso el ángel no pudo vencerle, por la oración a Dios. De otra forma, Jacob sí que hubiera perecido en la lucha. Aunque no esté contenido en la materialidad de las palabras, el mensaje profundo que entiendo del primer texto es que solo la lucha espiritual evitó que Jacob cayera muerto en la lucha material. Y en el segundo texto, que solo la obediencia evitó que el castigo cayera sobre Moisés. En este segundo caso, Moisés estaba dispuesto a obedecer a Dios, por eso iba camino de Egipto a dar el mensaje al faraón. Pero su obediencia era sustancial, no total. Dios en esto le va a enseñar que hay que obedecerle completamente, no más o menos. En el texto de Génesis 32, Dios no hubiera enviado a un ángel a luchar, si no hubiera existido algún tipo de desobediencia de la que el texto sagrado no ha dejado constancia. Si no hubiera existido esa lucha espiritual, Jacob no hubiera podido resistir al ángel de Dios. Los magos del faraón. El siguiente pasaje que quería considerar es que la Biblia deja claro que los magos del faraón en Éxodo 6, 11, por virtud de poderes demoníacos también pueden hacer portentos. Entonces Faraón llamó también a los sabios y magos, y también ellos, los adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus sortilegios. Cada uno arrojó su cayado y se tornaron serpientes, pero el cayado de Aarón tragó los cayados de ellos. Efectivamente también los poderes de las tinieblas pueden realizar portentos, pero en el hecho de que la serpiente de Moisés se trague a las de los magos se simboliza el que el poder de los servidores de la luz es superior al poder de las tinieblas. Los magos también convirtieron agua en sangre en Éxodo 7,
22. Sin embargo, los adivinos egipcios realizaron lo mismo con sus sortilegios, por lo que el corazón del faraón se endureció y no escuchó. Allí está la respuesta a la pregunta de por qué con tantas plagas, el faraón no dejó marchar a los judíos. La razón aparece en ese versículo: los magos hacían también esos portentos. Con lo cual el faraón y su corte pensaron que podían luchar con las mismas armas contra aquel mago, pensaba, que era Moisés. En la lucha de un solo mago contra todos los magos de Egipto, en la lucha de una única divinidad desconocida frente a todo el panteón egipcio, pensó la corte que las fuerzas de los semitas serían derrotadas. Los magos también harán subir ranas, Éxodo 8, 3. Sin embargo, a diferencia de Moisés, no lograron convertir el polvo en mosquitos, Éxodo 3,14, Dios lo impidió para que la verdad quedara cada vez más clara. Es entonces cuando los adivinos le dirán al faraón: es el dedo de Dios, pero el faraón no les escuchó, Éxodo 8, 15. Y cada vez quedó más clara la verdad, pues ya no podrán imitar el resto de plagas. Y así Moisés podrá producir erupciones en los magos, pero ellos no podrán dañar a Moisés, Éxodo 9:11. Aquí se ve claro que en la confrontación entre el poder que viene de Dios y el que viene de abajo, prevalece el poder de los servidores del Altísimo. Todo este texto del Éxodo creo que tiene un gran valor simbólico acerca del poder de los magos sobre este mundo, simbolizado en las serpientes, la sangre y las ranas. Es decir, si se me permite una interpretación muy personal, pienso que esos elementos representan el poder demoníaco sobre el alma, el cuerpo y la mente. Pudiendo producir la posesión, las serpientes son símbolo de los demonios, la enfermedad, simbolizada en la sangre, y la locura, simbolizada en las ranas que con su croar perturban la mente de aquel en cuyo pensamiento entran. Pero si el mal continúa siendo perpetrado por un servidor del maligno, entonces esas plagas recaen sobre el mismo pecador que ha invocado esas fuerzas tenebrosas. Y así sobre su propia alma recaen los tormentos de las serpientes, la sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste, las pústulas en el cuerpo, el granizo entremezclado con el fuego, la langosta, las tinieblas y finalmente la muerte. Cada una de estas plagas es símbolo de una clase de tormento que recae sobre aquel servidor del mal que ha conjurado al mal para dañar a sus hermanos. Balaam. En el libro de Números, del capítulo 22 al 24, aparece un personaje extremadamente incómodo para aquellos a los que les gusta que en la religión todo esté muy cuadriculado, que lo blanco y lo negro se halle meridianamente discriminado por una raya perfecta que no deje lugar a duda ninguna. Los hechos referentes a este personaje que aparece en esos capítulos son los siguientes. No era del pueblo elegido, pero tenía un don. Se deja claro que era un don verdadero y no fingido. Y que era un don de Dios, no del maligno. Se trataba de un don de Yahvé porque dice: pernoctad aquí esta noche y yo os daré respuesta conforme Yahvé me diga, Números 22, 8. Y efectivamente la respuesta será justamente la que no esperaba ni él ni los que habían venido a hacerle ese encargo. La Biblia afirma que Dios se llegó en sueños a Balaam y le dijo, Números 22, 9. Varias veces más en esos capítulos aparece que Dios le habla. Al mismo tiempo se trata de un hombre que hace eso, maldecir o bendecir, por recibir regalos. Aunque el único don que la Biblia afirma que tiene es el de recibir mensajes de Dios, no dice nada acerca de la veracidad de su supuesto poder de bendición o maldición. ¿Cuál es el pecado de Balaam? No se nos dice en el Antiguo Testamento. Pero sí que se dice expresamente que se apartó de hacer lo que Dios en esos mensajes le ordenó que hiciese. Aparece el hecho de que recibe regalos por recibir a la gente, pero no se dice que usara ese don de Dios a cambio de bienes materiales. Se dice que bendecía y maldecía, pero no se le acusa de que lo hiciera a cambio de esos bienes, más bien lo contrario, pues en esos capítulos solo bendecía o maldecía cuando Dios se lo indicaba. Queda claro que se apartó de lo que le dijo Dios, pero no se nos dice en el libro de Números en qué se apartó. Sí que nos lo revelará el Nuevo Testamento, como veremos más adelante. Pero es evidente que su pecado no destruye su verdadero don.
Pues en el texto sagrado pone en boca de Balaam esta respuesta al rey gentil: todo lo que Yahvé diga, eso he de hacer. Números 22, 26. Es decir, a la hora de dar los mensajes es fiel a lo que oye. Ni siquiera después de su pecado el don desaparece. El don permanece a pesar de la desobediencia. Aunque si su desobediencia hubiera continuado, ya no como un hecho puntual, sino como un vicio, entonces Dios quizá le hubiera retirado su don. ¿En qué consistía su don? Se explica en Números 24, 3-4, oráculo de Balaam, hijo de Bie, oráculo del varón de cerrada vista, oráculo de quien oye las palabras de Dios, de quien ve las visiones del Todopoderoso, que cae y se le abren los ojos. El don es verdadero, no podrá maldecir a ese pueblo pues Dios se lo prohíbe. Sin embargo, vemos que aquel que tiene un don de Dios y lo usa contra los designios de Dios, finalmente recibe el castigo de él, y así el Altísimo envió al ángel con la espada desenvainada para matarle. Dios no envía el ángel contra Balaam donde está, sino que lo espera en un lugar del camino. Aunque esto pasó en la realidad, aquí también se simboliza que el que tiene un don de Dios es castigado si llega a cierto punto del camino errado de su vida, pero que antes Dios le da posibilidades de entender el mal camino que lleva, en este caso a través de una mula. En el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar a esta persona con un don divino pero dejando claro que no es buena, y aquí sí que ya se ve sin duda alguna dónde estaba su falta, pues se dice de él que era el que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, Apocalipsis 2, 14. Y también se afirma que amó el salario de la injusticia, pero se llevó una reprensión por su mal proceder, 2p2, 16. Lo cual indica que aunque no se atrevió a maldecir al pueblo elegido, por temor a Dios, sí que dio consejos al rey gentil para dañar a los israelitas. Y las palabras amó el salario de la injusticia indicarían que por amor a los regalos del rey fue por lo que hizo eso sabiendo que Dios los había bendecido. Se ha dicho de paso, Jonás también escuchaba a Dios, le escucha antes de llevar a cabo su misión y después, y, no obstante, no era buena persona pues primero desea que sean castigados los ninivitas, y segundo desobedece a Dios. Incluso al final del libro se duele del perdón de Yahvé. Y sin embargo, tenía el don de recibir mensajes de Dios. Jonás era profeta, ejerció el profetismo y, sin embargo, no deja la impresión de ser un hombre santo, pero eso no impide que tenga un don de Dios. Dios podía haber escogido a un hombre santo para ser el depositario del don y, sin embargo, la elección de Dios recae sobre un hombre bastante normal que no destaca por sus cualidades morales. Los exorcistas en el desempeño de su función a veces se encuentran a personas muy normales, incluso poco devotas, que son poseedores de dones divinos, como en el caso de Balaam y Jonás. Algunos, simplistamente, consideran que sin santidad no hay posibilidad de dones extraordinarios. Los profetas de Baal en el Carmelo. En I Reyes 18 aparece un hecho histórico que no voy a repetir por ser largo. Solo quiero que el lector repare en que esos servidores del mal estaban convencidos de que sus sortilegios iban a provocar que el fuego del altar de Baal se encendiese porque aceptan el reto de Elías a pesar de que el rey iba a vigilar de que no se cometiese fraude alguno. Luego eso suponía aceptar el reto de que el fuego se encendiera solo por artes mágicas. Sabiendo esto, aceptan las condiciones. Que esto es así, que esperaban una intervención del falso Dios, se ven que se pasaron el día practicando sus danzas rituales, gritaron a su Dios y se hicieron incisiones hasta chorrear sangre. Nada de todo esto lo hubieran hecho si no hubieran estado seguros de la intervención de Baal. Los sacerdotes de Baal como los del faraón estaban ciertos de sus artes. Detrás de ambos no había Dios alguno, sino los espíritus malignos haciendo iniciados e inculcando en los hijos de Dios artes mágicas detrás de las cuales toda efectividad residía no en la magia en sí misma sino en la voluntad del demonio. Aunque esa voluntad demoníaca estuviera interesada en convencer a los hombres de la efectividad de la magia. Los ángeles de la visión de Ezequiel. El profeta Ezequiel, capítulo 1, tiene una visión de los ángeles verdaderamente peculiar para lo que es la tónica de este tipo de visiones en el texto sagrado.
Está claro que este tipo de visiones son simbólicas. El problema es que varios de estos símbolos son de una interpretación que parece totalmente críptica. Por ejemplo, de los ángeles que vio este profeta dice que sus piernas eran rectas, así como las plantas de sus pies. Que al marchar no se volvían nunca, sino que siempre iban de frente. Había 4 ruedas brillantes en el suelo, junto a estos ángeles parecía como una rueda estuviera dentro de la otra. Estas ruedas tenían llantas que infundían terror, eran de gran altura y estaban llenas de ojos alrededor. Las ruedas marchaban siempre junto a los 4 ángeles. Las ruedas no eran seres inmateriales, pues el espíritu de dichos seres alentaba también en las ruedas. En este texto he hablado de ángeles, aunque el profeta habla de seres. Es decir, por todo el contexto y las expresiones usadas se ve claro que se está refiriendo a ángeles que están por encima de los ángeles. Es decir, que se está refiriendo a ángeles superiores en jerarquía. Sin embargo, lo interesante del texto, lo que excita nuestra curiosidad, es el tenor de las imágenes de tan difícil interpretación. Simón el Mago. Quisiera también fijarme en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, 9 a 20, cuando una persona por nombre Simón, que había practicado la magia anteriormente y había asombrado a toda Samaria con sus sortilegios. Este hombre se convirtió al cristianismo y se bautizó. Pero ofreció dinero a San Pedro para lograr el poder de hacer prodigios. San Pedro le reprendió duramente. Este tipo de personaje cada vez es más frecuente en la actualidad, en que la New Age y el esoterismo se extienden por doquier. Es decir, las personas que creen que la religión es un tipo de sabiduría o un tipo de poder. Algo que se puede aprender. El hombre introducido en ese tipo de falsa espiritualidad no entabla una relación personal con Dios, ni cambia de vida. Sino que toda esa espiritualidad se reduce a técnicas, métodos para vivir mejor, para vivir en paz, en armonía. Pero no es la relación sencilla y sin complicaciones entre un padre y un hijo, sino la relación de alguien que aprende a usar lo oculto. Estas falsas espiritualidades llenan de soberbia, complican la relación entre Dios y el alma con 1000 supuestas tradiciones antiguas o arcanas que son meras invenciones de los hombres y de ningún modo revelación de Dios. Es, en definitiva, un nuevo tipo de gnosticismo.